en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Yo quiero terminar este capítulo, quizá después empecemos otra serie de mensajes, pero me interesa, pienso que el Señor lo quiere así, que terminemos este capítulo 2, que hemos venido mirando a través de cada domingo. Si usted ha seguido estas enseñanzas en línea, pues está al tanto de dónde estamos en el estudio de la palabra del Señor. Y me llama la atención que lo que está hablándose aquí en este capítulo tiene tanta relevancia con lo que está pasando en este momento presente con respecto a la iglesia del Señor en esta nación. Vamos a mirar los versículos 18 al 25. Léalo conmigo si puede. Dice así la palabra del Señor: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, oramos, Señor, que tu Espíritu toque cada vida, tanto los que estamos aquí presentes como aquellos que están conectados, Señor, viendo este servicio en línea. Que tu poder, Señor, traiga claridad en los pensamientos para entender esta verdad, apropiarla y ser edificado. Oro, Señor, que en cada necesidad, en cada problema que mis hermanos puedan estar pasando en cualquier lugar donde estén, tu palabra en esta mañana traiga ánimo, traiga consuelo, traiga nuevas fuerzas y, Señor, traiga esperanza. Esperanza que no avergüenza. Señor, te damos gracias. Úsame para poder ser el portador de estas verdades. Que tu nombre sea glorificado. Es nuestro deseo y es nuestra oración. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es interesante que lo que estamos leyendo esta mañana va un poco en contraste con lo que estamos experimentando a nuestro alrededor en estos días. O sea, estamos tan familiarizados con protestas, con disturbios, con gente reclamando sus derechos. Por cualquier cosa ya reclaman sus derechos y forman alborotos y forman mucho ruido y se crea caos, se crea desorden y es una sociedad, pudiéramos decir, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de sentido de cómo se deben comportar las personas. Y cuando miramos lo que está pasando a nuestro alrededor públicamente, así en las calles, crímenes, abusos, pero sobre todo un sentido de caos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero lo que estamos viendo alrededor es lo mismo que está ocurriendo en hogares. Es lo mismo que está ocurriendo en familias. Es lo mismo que está ocurriendo en lugares donde hay más de una persona reunida. Por cualquier cosa hay un pleito, por cualquier cosa hay una enemistad, por cualquier cosa se levanta un caos y un desorden y nadie se quiere someter a nadie. Amén. Y todo el mundo habla de reclamar sus derechos. Bueno, cuando miramos la Escritura vemos que no es lo mismo. Y si hay algo que de lo cual yo estoy plenamente convencido, es que Dios nos está preparando a la iglesia en este país para aprender a vivir de acuerdo con su palabra en medio de cualquier situación que se presente.
Hemos visto a través de estas semanas pasadas cómo la Biblia nos enseña a someternos a las autoridades del gobierno, siempre y cuando esas autoridades no se opongan a lo que Dios dice. Como iglesia debemos estar sujetos. ¿Por qué? Porque las autoridades han sido creadas por Dios para mantener el orden, para castigar al que hace lo incorrecto y para alabanza del que hace lo bueno. Sin embargo, la iglesia está en la tierra para hacer lo bueno. La Biblia dice, y de eso tratamos la semana pasada, que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Aleluya. Pero ahora aquí Pedro nos enseña en lo que respecta a la unión familiar, al núcleo familiar. Y él dice en el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahora, la palabra criados que se usa allí significa siervos o significa esclavos. Y es interesante entender, para poder comprender este contexto, iglesia, que cuando se les habla a los criados o a los esclavos, el apóstol Pablo en Efesios 6 y en Colosenses 3 usa una palabra que significa literalmente esclavos. En el tiempo cuando estos libros fueron escritos, en el Imperio Romano había mucha esclavitud. En efecto, se estima que un gran porcentaje de la población eran esclavos. Cualquier familia podía tener esclavos en su casa. 1, 2, 3, 4, 10, de acuerdo al poder financiero de la familia. Compraban esclavos para que trabajaran para ellos. Y podían haber esclavos que trabajaban como cocineros, otros podían trabajar como maestros de músicas para sus hijos, o maestros para enseñarles las clases elementales a sus hijos en las casas. Había incluso personas profesionales que eran esclavos, eran propiedad de sus dueños. Habían también esclavos que eran prostitutos o prostitutas, que no tenían opción, tenían que ser lo que sus amos les hacían que fuesen, porque eran propiedad de ellos. Y es interesante cómo el Nuevo Testamento no les dice a ellos, a los esclavos, que se rebelen contra sus amos. No promueve la rebelión, que se vayan a la huelga, no. Si usted mira estas escrituras, se da cuenta que el Nuevo Testamento no trata de causar revolución social, aun cuando Dios no aprueba la esclavitud. Pero en la mente de los autores cristianos, ellos entendían que en la medida que el evangelio fuese predicado, oye bien, y a eso Dios nos ha llamado, a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que cambia las vidas. Aleluya. En la medida que dueños de esclavos recibieran este evangelio, el Espíritu Santo trataría con ellos y ellos serían movidos a liberar a sus esclavos. En la medida que el evangelio tocaba el corazón de los esclavos, ellos comenzarían a ser mejores esclavos hasta que ellos fueran liberados. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, si te puedes liberar, libérate, en el aspecto de que si un esclavo podía comprar su libertad a través de dinero que había ahorrado, o algún amigo le podía ayudar a pagar por su libertad, que lo intentara. Pero nunca incitaron a rebeliones públicas en contra del imperio, en contra del gobierno. Obviamente en el plan de Dios estaba que el evangelio penetrara la sociedad y cambiara el corazón de la gente, para que la sociedad fuera diferente. Y en efecto, eventualmente eso fue lo que ocurrió. Llegó el momento cuando la esclavitud fue abolida. Hoy día vivimos donde hay esclavitud también. Pero el papel de la iglesia no es incitar a rebeliones públicas. El papel de la iglesia no es a rebelarse en contra de todo, sino el papel de la iglesia es predicar el evangelio. Y es el evangelio de Jesucristo el que se ocupa de tocar los corazones de la gente y cambiarlos. Cada persona que recibe a Cristo como su Salvador es cambiado de adentro para afuera. Y obviamente la conducta de tal persona va a cambiar, los hábitos de tal persona van a estar bajo el control del Espíritu Santo, y va a haber diferencia. Va a haber un antes y un después. Pero me llama la atención que el versículo 18 dice, criados,
o esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y mira lo que dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra difícil de soportar habla de torcidos, de perversos, dueños de esclavos que no tenían conciencia, que eran tremendamente irritantes, que eran prepotentes y que abusaban de los esclavos. La Biblia les exhorta a estar sujetos a ellos sin importar cómo ellos los tratan. Y en nuestra mente del siglo XXI no nos acomoda eso. Aleluya. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, el punto que yo quiero traerte en esta mañana no es ese, sino es lo que realmente ocurría cuando estos esclavos sufrían por estar bajo el dominio de hombres que los trataban mal. Según los historiadores, en el tiempo del Nuevo Testamento ya no había mucho abuso en la esclavitud, aunque todavía había, como fue antes de Cristo. La esclavitud era terrible en aquel tiempo, había mucho abuso. Imagínate que alguien compre a un esclavo, sea una esclava, un esclavo jovencito, niño, adolescente, y los obliguen a prostituirse. No tiene opción, es un esclavo. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 18, que deben estar sujetos a sus amos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Verso 19, porque esto merece aprobación. Note esa frase, porque esto merece aprobación. La Biblia de las Américas dice, porque esto haya gracia delante de Dios. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, porque esto es digno de elogio. La Nueva Traducción Viviente dice, porque Dios se complace cuando un esclavo se sujeta a su amo, sin importar cómo su amo lo trata, simplemente porque es cristiano y está obedeciendo la Escritura. ¿Me estás siguiendo? Otra traducción dice porque hay mérito en tal acción. En efecto, la palabra que se usa allí, aprobación, se utiliza en el sentido de que eso es algo admirable, potenciando la estima en la que se tienen las personas que muestran tal conducta. Hoy día hay personas que solamente con mirarlo un poquito ya se explotan. Hay como un ambiente de rebeldía en el ambiente. Hay un ambiente feo alrededor. Aleluya. Y nosotros los cristianos tenemos que tomar acción para ser diferentes, iglesia. Sí, hoy día no hay esclavitud, por ejemplo, aquí en esta congregación, en los que me están viendo, posiblemente ninguno está siendo esclavo de nadie. Y no está sufriendo lo que estos esclavos de aquel tiempo sufrían. Sin embargo, puede haber lugares donde hay maltrato en el hogar. Puede haber lugares donde el esposo abusa de la esposa. Puede haber lugares donde realmente hay injusticias. Y la Biblia nos exhorta a aprender a soportar, aunque tengamos que sufrir, siempre y cuando ese sufrimiento sea por la voluntad de Dios. Yo quiero que me sigan esto porque al principio es un poco, ¿cómo que está enseñando este pastor hoy? Yo quiero que tú mires lo que dice el texto. Esto merece aprobación. Dice el versículo 19. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias. La palabra molestia significa dolor. Padeciendo injustamente. Padeciendo injustamente. La corriente del mundo nos impulsa a rebelarnos. La corriente del mundo nos impulsa a ser trabajadores que no obedecen a sus jefes en los centros de trabajo y que por todo están exigiendo sus derechos. La corriente de este mundo nos impulsa a no quedarnos callados, y no falta quien te diga: yo en tu lugar le diría 4 cosas a tu jefe, yo en tu lugar haría las cosas de esta manera, yo en tu lugar esto. Acuérdate, nosotros no estamos para
obedecer o agradar a los que nos rodean, sino a Dios. Y dice que cuando nosotros aprendemos a sujetarnos, aunque tengamos que sufrir, esta conducta agrada a Dios. Esta conducta merece aprobación de parte de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Hemos tenido que estar en los servicios en línea. A nadie le gusta eso. Esa fue la orden que se nos dio y no nos ha gustado, pero ha tenido que ser así. Porque debíamos obedecer las autoridades en lo que nos mandaron por causa de que había un problema de salud en medio. O sea, hay cosas que tenemos que aceptar o simplemente sujetarnos a las leyes o al gobierno, aunque no nos guste. Amén. Yo he sido criticado por haber cerrado la iglesia. Me han tildado de cobarde y de miedoso. Sin embargo, yo no creo que yo soy cobarde ni que soy miedoso. Sí, aquí es donde yo quiero llegar contigo. Dios nos manda a vivir para agradarlo a Él. No agradar a los amigos, no agradar a los que nos rodean. Y lo que yo miro en las calles hoy día, lo que yo miro en el ambiente hoy día, y esto es lo que me preocupa, iglesia, veo que ese mismo espíritu está en los hogares, está en las familias. Nadie se quiere sujetar a nadie y hay la tendencia del más fuerte a abusar sobre el más débil. Y nadie que se llame cristiano puede vivir de esa manera, pensar que está haciendo lo correcto. Amén. Ok. Mira lo que dice el texto en el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Qué gloria es si tú te buscas problemas con alguien y alguien viene y te parte la cara. Metiste la cara donde no debías meterla. Te metes a robar a un lugar y te agarra la policía y te meten preso. Y entonces estás buscando que Dios te libre y pides oración a la iglesia entera. No estás en esa posición porque hiciste algo que no debías hacer y te mereces lo que te está pasando. O sea, nadie se puede gloriar o nadie puede quejarse de que lo están maltratando porque ha hecho algo malo. Es lo que está Pedro diciendo acá. Eso no agrada a Dios. Pero mira lo que dice el texto. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú sabes que tú estás haciendo lo correcto, que estás viviendo justamente, que estás tratando bien a los demás y tienes problema con gente que por alguna razón te hacen la guerra, tú entiendes que te están haciendo la guerra injustamente. Mantente en esa posición de soportar porque eso agrada a Dios. No estás sufriendo porque te metiste donde no te llamaron, estás sufriendo por algo injusto. Sobre todo cuando nos maltratan, sea verbalmente o sea físicamente o sea de cualquier manera, por ser cristiano. En el hogar te miran la espalda porque te cambiaste de religión, así dicen muchos. En el trabajo te tratan de criticar y ridiculizar porque dijiste que eras cristiano. A todos nos ha pasado, a todos nos ha sucedido. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando soportamos esas críticas, cuando soportamos esos maltratos, incluso injustamente, eso merece aprobación delante de Dios. Dice ese texto. Y si eso merece aprobación delante de Dios, implica que la bendición de Dios está sobre ti. Aunque el mundo entero te critique, aunque los que te rodean te digan cobarde o cualquier cosa, o traidor porque cambiaste de religión o lo que sea, Dios te está diciendo, me agradas. Y cuando tú y yo agradamos a Dios, la Biblia dice, la bendición de Dios está sobre nosotros. Y aún los que nos hacen la guerra eventualmente cambiarán de opinión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los caminos del Señor, a los que agradan al Señor, aún a sus enemigos hace Dios estar en paz con ellos.
Ahora miren lo que dice el texto en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Diga conmigo, dejándonos ejemplo. Él es nuestro modelo. Tu ejemplo a seguir no es el deportista favorito tuyo, ni es la celebridad de Hollywood. No, tu ejemplo a seguir es Cristo. Necesitamos seguir su ejemplo. Y dice la Biblia, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pasos. Ahora, es interesante que Pedro está poniendo el ejemplo de Cristo a seguir, pero él enfatiza el ejemplo de Cristo a seguir en los sufrimientos de Cristo. Él no está hablando de aquellos momentos cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús exhortaba, aunque nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús en todo. Pero en este contexto él enfatiza el ejemplo que Jesús nos dio cuando él sufrió por nosotros. Si tú miras ahí conmigo el versículo 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es interesante que Jesús pudo haber dicho al Padre, Padre, envía legiones de ángeles para que yo sea liberado de todo esto. Y el Padre lo hubiera hecho. Pero Jesús dijo entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Él vino a este mundo, entre otras cosas, a sufrir y a morir por los pecados de la humanidad. Aleluya. O sea que sus sufrimientos, que están aquí marcados desde el momento que él fue arrestado hasta el momento que él fue crucificado y murió en la cruz, fueron sufrimientos con propósito. En el plan de Dios era necesario que él sufriera, porque esa era la única manera de poder traer salvación a un mundo perdido. ¿Así? Aleluya. Es interesante esto. El diablo le dijo a Jesús, mira, estos son los reinos del mundo. Todos esos reinos y la gloria de ellos son mías. Me han sido entregadas y a quien yo quiero la doy. Si tú te postras ante mí y me adoras, todo esto será tuyo. Jesús fue tentado. Pero Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es interesante que en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15 dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que los reinos de este mundo y la gloria de esos reinos serían suyas, pero no como una dádiva del diablo, sino esos reinos serían suyos y esa gloria, pero todo eso vendría a través de la cruz. Él había venido a esta tierra a morir por los pecados de la humanidad, para poder quitar la maldición de esta tierra y hacer que la bendición de Dios reine sobre este planeta, lo cual va a ocurrir un día. Pero mi punto aquí esta mañana es este: sus sufrimientos fueron con propósito, para lograr algo. Aleluya. Tú no tienes idea cómo cuando nosotros sufrimos por Cristo, no por necios. Hay muchos cristianos que sufren por necios y desobedientes y después dicen, aquí estoy sufriendo por Cristo. No, estás sufriendo por cabezón, por desobediente, por hacer las cosas a tu manera. Eso no es el sufrimiento que engrandece al Señor y agrada a Dios. Pero cuando tú y yo sufrimos por Cristo y gente nos critica y nos golpea y nos maltrata y nos da la espalda, simplemente porque decidimos seguir a Cristo, porque decidimos vivir a la manera de Dios,
Tú no tienes idea cómo tu postura de persona que decide sufrir de esa manera puede causar que otros alrededor de ti que ahora te calumnian y te critican, en un momento van a darse cuenta que ellos necesitan al Cristo que tú tienes. Y tu testimonio les va a impactar, y entonces te vas a dar cuenta que tu sufrimiento por Cristo también fue un sufrimiento con propósito. ¿Me está entendiendo esta mañana? De la misma manera que hay gente que nunca querrá venir a una iglesia porque hay cristianos que le han dado mal testimonio, de la misma manera hay personas que ahora odian la iglesia, pero que un día vendrán a los pies de Cristo por el testimonio que tú le diste un momento, de tu persistencia, de tu santidad, de tu vida honorable para agradar a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. De la misma manera que hay cristianos que son piedra de tropiezo a otros, hay cristianos que son bendición a otros. La Biblia habla de Saulo de Tarso cuando él estaba presente cuando apedrearon a Esteban hasta morir. Él vio eso. Y aun cuando en ese momento él aplaudió lo que los judíos hicieron y mataron a aquel hombre por ser cristiano, pero no dudes que eso impactó su vida. Ver que alguien daba su vida por una causa, por un Jesús que Saulo mismo decía, esto no es cierto. Pero cuando Jesús se le manifestó a él en el camino a Damasco, él fue totalmente rendido a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? No dudes que todo lo que él vio en Esteban vino como una película a su mente y entendió cómo el evangelio tiene poder para cambiar la vida de un individuo al punto de dar su vida por Cristo Jesús. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y Saulo fue rendido a Cristo hasta el punto que él dio su vida por Jesús más adelante en su vida. Fue decapitado por ser cristiano. Y él dijo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Iglesia, tú no tienes idea cuánto tu testimonio como creyente, principalmente cuando atravesamos por momentos difíciles que nos causan sufrimiento por ser cristiano, pueden ser de impacto a personas que nos rodean. Nuestro sufrimiento por causa de Cristo es un gran testimonio que habla más que 1000 palabras y transmiten un mensaje de salvación al que nos rodea, que el amor de Dios en nosotros nos hace ser de esa manera. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. En ese sentido Jesús es nuestro modelo. Sí, déjate de ser una persona que explotas a la primera que te hacen. Deja de ser una persona que no te puedes controlar y tu carne sale a flor de piel y causas problemas a tu vida y a la vida de los que están alrededor tuyo. Y comienza a ser alguien que se somete a la voluntad de Dios y dice, Señor, yo rindo mis derechos a ti. Abusaron de mí, dijeron cosas que me dolieron, pero Señor, yo quiero agradarte a ti. Y yo quiero responder ante esas cosas que me han hecho como Cristo respondió ante aquellos que lo crucificaron y se burlaron de ellos cuando Él estaba en la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú dices, pastor, pero ese era Cristo. Yo no soy Cristo. Pero eso es lo que me maravilla de esta porción de la Escritura. Esto es lo que me maravilla a mí de esta porción de la Escritura. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero mira el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Tú dices, pastor, ¿qué significa eso? Aquí estoy para aclarártelo. Jesús es nuestro modelo. Dilo conmigo, Jesús es
mi modelo. Oh, bendito el nombre del Señor. Debemos seguir sus pasos. Dilo conmigo, debemos seguir sus pasos. Tengo aquí un himnario de gloria, himnos de gloria. Estos eran himnos que cantábamos mucho en el pasado. Y realmente estos himnos tienen grandes mensajes. Y uno de esos himnos se llama Las pisadas del Maestro. Y dice, te leo la primera estrofa y el coro dice: quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Dice la segunda estrofa: ando más cerca de Él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre exaltar. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia Él, por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Y la última estrofa dice: quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. O sea, ese debe ser el anhelo de cada creyente. Seguir el ejemplo de Jesús, seguir las pisadas de Jesús, aun cuando nos toque sufrir por causa de Cristo. Él es nuestro modelo. Jesús, pero en segundo lugar, Jesús hizo nuestra salvación a través de sufrimiento y muerte. Hoy yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Hoy tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios incluye los sufrimientos de Cristo por ti en la cruz del Calvario, para que tú puedas ser hoy día quien tú eres. Hoy tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Hoy tú y yo tenemos fe en Cristo Jesús. Hoy tú y yo tenemos el gozo de nuestra salvación. Hoy tú y yo tenemos paz con Dios en medio de circunstancias adversas. Todo por causa de que Él hizo nuestra salvación cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él no fue crucificado simplemente porque no lo querían, simplemente porque fue un mártir. En un momento dado, no, Él no fue solamente un mártir, Él fue nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él está, oye iglesia, Él está, dale ese aplauso a Cristo porque te inspira. Aleluya. Iglesia, Él estaba en la cruz, no simplemente como un mártir, Él estaba en la cruz haciendo nuestra salvación. Mi salvación le causó a Él sus dolores. Mi salvación le causó a Él su sufrimiento. Mi salvación le causó a Él ser humillado. Mi salvación le causó a Él dejar a un lado su prerrogativa de que era Dios y rendirse en obediencia al Padre hasta el punto de ser obediente hasta la misma muerte, y muerte de cruz, que era la muerte más humillante que había en aquel tiempo. Él hizo todo aquello por amor a mí, para que yo hoy día pueda tener salvación y vida eterna. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Él no fue un mártir, Él es mi Salvador. Pero entonces hay un tercer punto que yo quiero poner en tu mente esta mañana. Jesús, cuando Él murió en la cruz, nos capacitó para vivir ese mismo estilo de vida para la gloria de Dios. Él nos capacitó para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Él no nos está pidiendo que sigamos su ejemplo en nuestras fuerzas. Nadie puede ser como Cristo en sus propias fuerzas humanas. Para eso Él nos ha dado el Espíritu Santo. Yo quiero que tú mires el versículo 24 otra vez. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó mis pecados en aquella cruz. Él no tenía pecado. Él no había hecho nada malo. No había habido engaño en su boca. En efecto, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Pero Él no podía morir porque Él no había pecado. Pero cuando Él aceptó el plan de Dios, cuando Él dijo al Padre: no se haga mi voluntad sino tu
autoridad de las tinieblas, voluntariamente. No es que el diablo lo apresó, él se dejó apresar. Aleluya. Para los que estaban mirando, él hizo el papel de cobarde, quizá. Pero a él no le importaba, él estaba haciendo lo que Dios, el Padre, le mandó a hacer. Eso es profundo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Él llevó mis pecados sobre él. Él llevó tus pecados sobre su cuerpo en aquella cruz. Cuando lo maltrataron, era por los pecados tuyos que él estaba llevando. Cuando lo insultaron y lo escupieron y le quitaron la ropa y lo molieron a golpes a punto de que todo su cuerpo fuera una llaga, era porque él estaba llevando tu desobediencia y mi desobediencia sobre él. Era por mi culpa, no por la de él. ¿Estás aquí? Ahora mira lo que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, por causa de lo que él hizo en aquella cruz, por causa de que él llevó mis pecados en su cuerpo en aquella cruz, yo morí a los pecados. Para que nosotros, estando muertos a los pecados. ¿Qué significa esa frase, estando muertos a los pecados? Significa que el verdadero creyente tiene un poder en él, tiene una posición espiritual en él, donde el pecado ya no le daña, donde el pecado ya no tiene poder sobre él. Pero no todos los creyentes saben eso. Y tratan de vivir la vida cristiana en su propia fuerza y se frustran todo el tiempo. Y viven una vida hipócrita porque no pueden hacer lo que la voluntad de Dios es en su propia fuerza. Dios exige que nosotros recibamos esto por fe. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 pone todo esto explicado muy detalladamente, que yo no tengo el tiempo ahora para leerlo. Pero él dice: consideraos vosotros mismos muertos a los pecados y vivos para Dios en Cristo Jesús. Si él llevó mis pecados sobre él en la cruz, es que ya ahora los pecados no tienen dominio sobre mí más. Yo estoy muerto a ellos. La próxima vez que alguien trate de burlarse de ti, acuérdate de esto. Porque eres cristiano, acuérdate de esto. Si tú te puedes parar en el féretro de un cadáver y puedes burlarte todo lo que quieras del muerto, el muerto no se va a enojar. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a un muerto enojado porque alguien lo insultó cuando estaba en la caja? Porque está muerto. No tiene vida. ¿Me entiendes tú? Pero hay cristianos que son como pólvoras. La carnalidad está sobre ellos de una manera tan fuerte que cualquier cosa les hace explotar. Tú y yo tenemos que tomar la posición. Estamos muertos a los pecados. ¿Me está entendiendo? Alguien te trata de insultar para tentarte. Está insultando a un muerto. Está insultando a alguien que murió con Cristo. Cuando Cristo murió en aquella cruz, en la mente de Dios, eras tú el que estaba muriendo con él. Era yo quien estaba muriendo con él. En la mente de Dios. Por eso Pablo dijo: con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo medito en ese versículo y lo hago mío, de nadie más, ese versículo es mío. Llega el momento cuando el Espíritu Santo me recuerda, frente a los momentos en los cuales yo puedo caer en la tentación, el Espíritu Santo me recuerda: ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y Cristo siempre venció la tentación. Cristo siempre triunfó sobre el pecado. Cristo siempre agradó al Padre. ¡Aleluya!
pone de otra manera. Pedro dice, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a lo que es recto. Vivamos a lo que realmente agrada a Dios. En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. De modo que la gente a nuestro alrededor diga, wow, esta persona tiene un poder que yo no tengo. O esta persona tiene algo que yo no tengo. Y comienza a interesarse en averiguar qué es lo que tú tienes, que él o ella no tiene. Y ese es el principio del testimonio. Amén. Amén. Entonces lo que dice, y por cuya herida fuiste sanado. Por cuya herida fuiste sanado. Jesús fue, todo su cuerpo fue una herida en aquella cruz. Él lo soportó físicamente para que tú y yo podamos vivir una vida sana, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Sanos para la gloria de Dios. Sanos. Pedro está tomando esta palabra de Isaías 53. Él mismo llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro dice aquí, por cuya herida fuisteis sanados. Jesús en aquella cruz hizo nuestra salvación completa, incluyendo perdón de pecados, incluyendo liberación de poderes de las tinieblas, incluyendo poder sobre el pecado, incluyendo sanidad física de nuestro cuerpo. Y entonces él dice en el versículo 25, y me fascina, y con esto quiero terminar, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque vosotros erais, aquí hay una foto de un antes y un después. Vosotros erais como ovejas descarriadas. La palabra descarriadas significa literalmente engañadas. Y esto es lo que el diablo ha hecho a través de los siglos. Engaña. Él es el que engaña al mundo entero. Él es el que trae el pensamiento a tu mente de que debes responder al que te ofendió, de que debes hacer esto de esta manera, de que debes hacer esto de aquella manera. Él es el que nos incita, nos mueve a que nuestra carne domine. Y qué triste que muchos cristianos se dejan engañar por Satanás. El mundo entero está engañado. Todo este conflicto que tú ves a nuestro alrededor hoy día es producto de un mundo que está en caos. Un mundo que no tiene a Cristo. Un mundo que desesperadamente necesita salvación. Aleluya. Aleluya. Que balacearon a alguien que estaba dormido en su casa, pero hubo una balacera y esto es por causa de que este mundo está infectado, no del coronavirus, sino del virus del pecado. ¿Cómo tú puedes entender que hay tanta preocupación en los gobernantes por el coronavirus y la gente que está muriendo en coronavirus y no hay preocupación por las mujeres que abortan miles y miles y miles y miles de bebés diariamente en esta nación? Amén. ¿Me está entendiendo? Este asunto de Black Lives Matter, eso es pura política. Las mismas personas de color, las mismas mujeres de color abortan sus bebés diariamente por miles. Y nadie tiene problema. Incluso las clínicas de abortos están abiertas cuando las iglesias están cerradas. ¿No son vidas las que están muriendo en el vientre de sus madres? Entonces hay mucha preocupación porque alguien resultó positivo de coronavirus, cuando realmente la realidad es que el índice de muerte en esta nación por coronavirus es mínimo. 160,000 y tantos, no es cierto. La CDC ha dicho que se equivocaron, que solo un 6% de esa cantidad ha sido realmente muertes directamente por coronavirus. Se nos ha engañado, iglesia. El mundo alrededor vive en engaño. Apocalipsis 12 dice que Satanás es el que engaña al mundo entero. ¿Me entiendes tú? Vivimos alrededor de hipocresía y mentira.
Black Lives Matter. No, all lives matter. Todas las vidas importan. Aleluya. 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 Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo entero se ha descarriado. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y Pedro lo pone de esta manera. Sin duda Pedro estaba meditando en Isaías 53 cuando escribió esto. Y él dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, diga conmigo, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Iglesia, antes tú y yo estábamos sin Dios en el mundo. No importa cuántas religiones ha habido, pero han sido religiones falsas. La Biblia dice que antes de Cristo solamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía promesas de Dios. Todos nosotros los llamados gentiles estábamos lejos de Dios. Pero de la misma manera que David pudo decir un día en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Basado en las promesas de Dios Jehová para con el pueblo de Israel. Pero ahora, por causa de que tú y yo estamos en Cristo, Jesús ha venido a ser nuestro pastor. Él es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Él dio su vida por mí. Él dio su vida por ti para atraerme a su redil. Alabado sea el Señor. Aleluya. Por causa de Cristo, tú y yo podemos decir ahora: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él, junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa, aderezas mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Dale ese aplauso fuerte a Cristo esta mañana! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al nombre del Señor! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Jesús llegó en Israel. Él sanó enfermos, predicó el evangelio del reino. Vio multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Él tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos y les enseñó muchas cosas. Cuando alguien está como una oveja descarriada y dispersa, está en problema, está a merced del enemigo. Una oveja fuera del rebaño está a merced de los lobos, de las fieras del campo. No tiene la protección del pastor porque se descarrió del rebaño, se fue. Es víctima de los depredadores. De la misma manera, un creyente aislado, un creyente que vive bajo el engaño de este mundo, se sale de la protección de Dios, está en problema. Así era tu vida y la mía antes de conocer a Cristo. Pero ahora hemos venido a Jesús. Él es el pastor y el obispo. La palabra obispo significa guardián, vigilante. Alguien que está mirándonos para protegernos, mirándonos para cuidarnos, mirándonos para dirigir nuestros pasos. ¿Te das cuenta?
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya no estamos más solos. Ya no estamos a merced del diablo. Ya no estamos a merced de los demonios. Los demonios están alrededor nuestro todo el tiempo. Este mundo está infectado de demonios. Pero nosotros los creyentes pertenecemos al pastor de los pastores. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿No te da gusto eso, iglesia? ¿No te da gusto eso, iglesia? Que tú y yo podemos decir, yo sé a quien yo he creído. Él es mi pastor. Yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él me cuida. Él se preocupa por mí. Él nunca me dejará ni me abandonará. Él guía mis pasos. Yo puedo poner mi vida en sus manos, mis finanzas en sus manos, mi salud en sus manos, mi hogar en sus manos, mi familia en sus manos. Oh Señor, tú cuidas de mí, porque tú eres mi pastor. Y tú eres no un pastor cualquiera, tú eres mi buen pastor. Es Dios muestra de eso cuando Él dio su vida por nosotros en la cruz. Yo creo, iglesia, que esto nos enseña. Yo puse por título a este mensaje, siguiendo las pisadas de Jesús. Él es nuestro modelo. Él hizo nuestra salvación a través de sufrimiento y muerte. Pero Él nos capacitó para vivir este estilo de vida como Él vivió, para la gloria de Dios, en el poder del Espíritu Santo, no en el poder humano, en el poder del Espíritu Santo que está a disposición de cada uno de nosotros, cuando nos decidimos a seguir los pasos de Jesús. Y Él es nuestro pastor y nuestro guardián. Él nos guía, Él nos cuida, Él nos protege. Pertenecemos a su rebaño. ¿No te da gusto? Y si Él es nuestro pastor, podemos estar seguros de que nada nos faltará. De que nada nos faltará. Yo no sé qué es lo que tú piensas que te falta hoy día. Quizá viste la despensa en tu casa y dices, me falta esto, me falta lo otro. Quizá viste tu cuenta de banco y dijiste, necesito más. Hasta aquí Él no te ha faltado. Nunca te faltará nada. Si tú puedes creer que Él es el buen pastor. Aleluya. Vamos a seguir sus pisadas. Vamos a seguir su ejemplo. Vamos a permitir que Él sea el modelo nuestro a seguir. Y yo te garantizo que vamos a vivir una vida victoriosa a pesar de todo lo que estamos viviendo, y podemos vivir cosas peores que las que hemos vivido porque los tiempos son difíciles. Pero Él no cambia y Él está con nosotros siempre. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Me he podido inspirar como hacía domingos que no me inspiraba. Qué bonito se siente teniendo la congregación delante. Oh, aleluya. Yo sé que tú has sido bendecido esta mañana. Tú has sido edificado esta mañana. Yo sé que puedes haber pasado por momentos difíciles en estos meses. Algunos han perdido familiares por el coronavirus. Algunos han sufrido en carne propia esta situación, en sus cuerpos físicos. Pero puedes decir hoy, el Señor me ha sostenido y me he vuelto a levantar, porque Él está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Aquí están los hermanos Vargas, tuvieron un accidente terrible y hoy aquí están enteritos todos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque la mano de Dios los protegió. Porque este pastor del que yo te hablo es fiel. Es fiel. Es fiel. Bendito Dios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio. Tiene una historia donde puede relatar la misericordia del Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, yo te amo. Yo te doy gracias por pertenecer a Cristo. Te doy gracias por la salvación que he recibido. Te doy gracias porque mi salvación a mí no me costó nada, pero a Jesús le costó todo. Pero Él lo hizo con gusto, por amor a mí. Él lo hizo con gusto porque Él quería salvarme
Y ahora yo he recibido vida eterna, esa vida abundante y victoriosa. Ahora puedo decir que el Espíritu de Dios está en mí y Él me guía y Él me sostiene. Señor, gracias porque nuestra vida no es una fantasía, nuestra vida es poder. Y tú nos estás, Señor, dirigiendo a vivir esta clase de vida cristiana que no siempre es agradable a nuestra carne, pero siempre es agradable a ti. Y nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, se siente bien cuando vivimos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tomar esta palabra en serio en nuestro corazón y vivir día a día dependiendo de ti para que podamos vivir victoriosamente y el enemigo no gane ventaja y podamos ser testimonios a los que nos rodean de que realmente tú eres real y que esta salvación no es juego, es poder de Dios. Gracias, Señor, te damos. Canta esta canción al Señor con el grupo y adora al Señor para terminar este servicio en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Te ofrezco todo lo que soy. Sacrificio quiero ser.
terminar este servicio. Levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque Él es el pastor y obispo de tu alma. Oh, gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias te damos por esta palabra que nos llena en esta noche, en esta mañana, que nos transforma, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por esta vida cristiana a la cual tú nos has llamado. Oh, a ti damos la gloria. Aleluya. Dale ahora sí ese aplauso fuerte. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Amén, amén, amén. Vamos a terminar este servicio, iglesia. Aleluya. Espero que allí en línea tú has recibido igual que nosotros aquí en este santuario. Permite que esta palabra se mantenga en tu mente, en tu corazón. En estos días en los que estamos viviendo, que son días difíciles, días de tensión política, tensión social, en muchas áreas. Y no sabemos lo que tengamos que pasar. Pero debemos decir, Señor, ayúdame a estar firmes, a estar listos, como tu pueblo, enfrentando lo que tengamos que enfrentar, porque queremos agradarte a ti. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a terminar este servicio, iglesia. Muchas gracias por haber venido. No sabe cuánto les agradezco verles de nuevo acá. Y los que están en línea se lo perdieron, no les pude ver y ustedes no me pudieron ver. Espero que esto les anime para el próximo domingo que vengan. Apúntense con tiempo y esperamos que van a ir bajando las restricciones conforme pasa el tiempo. Oremos por eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora voy a terminar. Nos vamos de la línea y quiero dar los anuncios sin esto para irnos para la casa, ¿ok? Padre, gracias por este tiempo, Señor. Yo oro que cada uno de mis hermanos en esta semana pueda ser de bendición a alguien a su alrededor, donde quiera que esté, cualquiera sea la situación. Y Señor, oramos declarando que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Bendiciones, iglesia. Aleluya.